aquí tenemos otra imagen, ¿no?, de un linfoma que puede comprometer el cuerpo calloso, ¿no? Y cuando se le pone contraste, ahí está su captación de contraste, ¿no? Algo que quiero mencionarles es que los linfomas, cuando uno les da corticoides, podrían disminuir o incluso hasta desaparecer en forma transitoria, ¿no? ¿Ya? O sea, son tumores sensibles a los corticoides, ¿ya? Entonces, si uno tiene un paciente con un tumor y bueno, le damos corticoides para bajar el edema, ¿no?, y el paciente de repente mejora, le hacemos un control y el tumor está mucho más pequeño o quizás haya desaparecido, nos debe hacer sospechar en un linfoma primario, ¿ya? Muy bien, otro tipo de tumores son los tumores de la glándula pineal, ¿no? Estos no son frecuentes tampoco, más o menos representan el 1% de todos los tumores. Y dentro de estos tumores hay dos grupos, ¿no? Un grupo que es dependiente de las células germinales y el otro grupo de las células propias de la glándula pineal, ¿ya? Son los dos grupos principales de los tumores de la glándula pineal. Entonces, la mayoría de estos tumores dependen de las células germinales, ¿no? Entonces, dentro de estos tumores, ¿no?, de las células germinales de la glándula pineal, ¿no?, están, por ejemplo, el germinoma, el teratoma, carcinoma embrionario, coriocarcinoma, etc. De todos estos, el más frecuente, que es lo que ustedes les pueden preguntar, es el germinoma, ¿ya? El más frecuente es el germinoma. Ahora, es más frecuente que afecte a los varones, ¿no?, y alrededor de la segunda década. Aquí tenemos, ¿no? Este es un niño de 10 años, ¿no?, que se presenta con una historia, dice, ¿no?, de 18 meses de cefalea, fatiga y diplopia, ¿no? Y aquí tenemos esa imagen, ¿no?, que está en la región de la glándula pineal, ¿no? Es una lesión captadora de contraste, ¿no? Y se le hizo pues cirugía al paciente, ¿no? Acá dice que se le hizo biopsia que demostró que era un germinoma puro, ¿no?, que es el tumor más frecuente de la glándula pineal, ¿no? Ahí está el ejemplo, un germinoma, ¿ya? Dice, ¿no?, los germinomas pineales no son encapsulados y como no son encapsulados se pueden diseminar, ¿ya? O sea, pueden hacer metástasis, ¿no?, a través del líquido cefalorraquídeo hacia el tercer ventrículo, ¿no?, al espacio subaracnoideo, y pueden comprometer también el parénquima. Esos son los germinomas pineales. Ahora, el segundo tumor más frecuente es el teratoma, ¿ya? Entonces, el tumor más frecuente es germinoma, el segundo, teratoma. Ahora, dentro del otro grupo, que son los tumores dependientes de las células propiamente de la glándula pineal, ¿no?, del parénquima pineal, ¿no?, están el pineoblastoma, ¿no? El pinealoblastoma, que es un tumor neuroectodérmico, ¿no? Es un tumor de alta celularidad que también tiende a diseminarse en forma temprana a través del líquido cefalorraquídeo hacia el leptomeninges y el espacio subependimario, ¿no? O sea, estos tumores pueden hacer metástasis dentro del cerebro, ¿ya?, vía líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Aquí tenemos, ¿no?, un pineoblastoma, ahí está, miren. Entonces, como esta zona de la glándula pineal, como vemos acá, está cerca al mesencéfalo, en el mesencéfalo nosotros tenemos un control de la mirada vertical, ¿ya? Por eso es que este paciente, miren, cuando le están diciendo que mire hacia arriba, no puede mirar hacia arriba, ¿no? ¿Ven? No puede mirar hacia arriba, ¿no? Tiene una paresia de la mirada. Además tiene asimetría pupilar. No sé si se ve el detalle, ¿no? Aquí está miótico, ¿no? Y pérdida de la convergencia. Este es el síndrome de Parinau, ¿ya? El síndrome de Parinau se caracteriza por parálisis de la mirada hacia arriba, asimetría pupilar y pérdida de la convergencia, ¿no? O sea, el paciente no puede
hacer convergencia con los, ¿no? Entre mirar un objeto lejano a un cercano, ¿no? Además, también puede asociarse a diabetes insípida, precocidad sexual. Este es el abordaje que se hace para extirpar el tumor, ¿no? Y en la resonancia vemos pues claramente, ¿no?, el tumor en la zona de la glándula pineal, ¿no? El pineocitoma, que es otro tumor propiamente de las células de la glándula pineal, es un tumor más frecuente de adultos, ¿no? Es un poco más benigno que el pinealoblastoma, ¿no? Y está hecho de células maduras indistinguibles del parénquima pineal. Hay en algunos casos tumores malignos de la glándula pineal que se asocian a retinoblastoma bilateral. Esa entidad se conoce como retinoblastoma trilateral, por si acaso. De repente puede haber alguna pregunta de eso, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a ver los tumores infratentoriales, ¿no? Entonces, los tumores infratentoriales son más frecuentes en niños, ¿ya? Al inicio habíamos comentado, ¿no? Los tumores supratentoriales son más frecuentes en los adultos. Los tumores infratentoriales en niños, ¿ya? Ahora, dentro de estos tumores infratentoriales, el más frecuente es el astrocitoma cerebelar. Eso les podrían preguntar, ¿no? ¿Cuál es el tumor más frecuente en niños? ¿No? El astrocitoma cerebelar, ¿ya? Después lo siguen los tumores neuroectodérmicos primitivos, o llamados también PENETs, ¿ya? Después están los ependimomas y finalmente los gliomas de tronco. Esos son los tumores más frecuentes, ¿no?, de fosa posterior en niños. Ahora, en el adulto también, claro, pueden haber tumores infratentoriales, ¿no?, pero en un 15 a 20% nada más, ¿ya? Y en los adultos, ¿no?, los más frecuentes son el hemangioblastoma y las metástasis, ¿ya? Entonces, en un adulto, los tumores infratentoriales, ¿no?, infratentoriales más frecuentes son hemangioblastoma y metástasis, ¿ya? Entonces, vamos a ver el astrocitoma cerebelar, ¿no? Como ya habíamos dicho, es la neoplasia de fosa posterior más frecuente en niños, ¿no? Pero claro que también puede ocurrir en adultos, ¿no? La mayoría son benignos y hay dos tipos de tumores. Uno que es el astrocitoma pilocítico juvenil y el otro que es el astrocitoma difuso fibrilar. La mayoría son astrocitomas pilocíticos juveniles, un 80%. ¿Y cómo vemos en la resonancia estos tumores, no? Se ven como una zona quística con un nódulo sólido, ¿no?, adyacente. Si le ponemos contraste, el nódulo capta contraste y la pared no. Ahí está, esto ya lo habíamos visto antes, ¿no es cierto? Miren, una región sólida y una región quística, ¿ya? Astrocitoma cerebelar. Otro grupo de tumores, ¿no?, son los tumores neuroectodérmicos primitivos, que son la segunda causa después del astrocitoma cerebelar. Y dentro de este grupo, ¿no?, que son tumores que se originan de células primitivas o indiferenciadas, ¿no?, de las células neuroepiteliales, el prototipo es el meduloblastoma, ¿no? O sea, el primer tumor más frecuente sería el astrocitoma cerebelar y el segundo, el meduloblastoma, ¿ya?, en frecuencia. Otros tumores, ¿no?, neuroectodérmicos primitivos son el ependimoblastoma, neuroblastoma cerebelar, pinealoblastoma, meduloepitelioma, meduloblastoma pigmentario, ¿ya? Pero aquí el ejemplo es el meduloblastoma. Y aquí tenemos el meduloblastoma, miren, ¿no? Ahí está a nivel de la fosa posterior, ¿no? Miren, ¿no?, a nivel del vermis. Estos tumores tienen una tendencia a sangrar. Como están en la fosa posterior, van a obstruir la circulación del líquido cefalorraquídeo, por lo tanto van a dar hidrocefalia, ¿no? Es fácil deducir, ¿no? Van a dar hidrocefalia, ¿ya? Aquí está con resonancia, ¿no? Ven una zona captadora de contraste, ¿ya?
estos tumores pueden dar metástasis a través del líquido cefalorraquídeo. Y eso es lo que se ve aquí, ¿no? Una metástasis a nivel raquídeo, ¿ya? Ahí. Otro paciente, igual, miren, hidrocefalia. Estos son las astas laterales que deben ser menos de 2 milímetros, aquí están agrandados. Este es el tercer ventrículo que debería ser solo como una línea, ¿no? Está medio redondeado. Y las astas que están dilatadas, ¿no? Ahí está el tumor. Cuando se le hace una resonancia con contraste, ahí se ve la captación irregular, ¿no? Dice, ¿no? Este es una niña de 3 años que se presenta con 3 semanas de cefalea, ¿no? Que la despiertan en la noche, dice, ¿no? Entonces, como ven, es una historia corta porque como se le había explicado, en fosa posterior los síntomas son precoces y uno de los síntomas más frecuentes es cefalea, ¿no? Y lo otro sería síntomas de hipertensión endocrina, náuseas, vómitos y luego ya pues ataxia, etcétera, ¿ya? El meduloblastoma representa el 25% de todos los tumores en los niños. Es la segunda causa después del astrocitoma cerebelar, ¿ya? Eso no se olviden, eso podrían preguntarles, ¿no? Dice, tumores que se originan a nivel de la línea media, a nivel del piso del cuarto ventrículo, ¿no? Crecen hacia el cuarto ventrículo. En los adolescentes puede ser a nivel de los hemisferios, ¿ya? O en el ángulo cerebelo-pontino. Y algo que también caracteriza estos tumores es que pueden hacer metástasis, ¿no? Ahí dice, ¿no? Pueden invadir las leptomeninges y diseminarse a través del líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Entonces pueden dar metástasis. Como veríamos en la tomografía, ¿no? Lesiones de alta densidad, puede asociarse a hidrocefalia, en un pequeño porcentaje puede haber calcificaciones. En la resonancia, lo que vamos a ver característicamente, hay una secuencia que se llama difusión, que está aquí como DWI. Esta secuencia de difusión sirve, digamos, para ver algunas características, ¿no? De algunas lesiones. Por ejemplo, en un infarto cerebral, la difusión al inicio, ¿no? Nos muestra una lesión hiperintensa, ¿no? Hiperintensa en difusión. Eso nos muestra que es un infarto agudo. Pero también en algunos tumores puede la difusión mostrarnos esta hiperdensidad, ¿no? Por eso dice aquí, hiperintensa en difusión. ¿Y por qué? Por la alta celularidad, ¿no? Y el incremento del índice nuclear de estas lesiones, ¿no? Entonces nos habla de lesiones malignas. Y obviamente estos tumores captan intensamente el contraste, ¿ya? Muy bien. Otro tipo de tumores son los ependimomas, ¿no? Que como su nombre lo dice, derivan de las células ependimarias. Son tumores poco frecuentes, ¿no? En los adultos más frecuente a nivel de los hemisferios y en los jóvenes a nivel de fosa posterior. Algo característico de los ependimomas es que tienden a sangrar, por lo tanto pueden ser una causa de hemorragia subaracnoidea. Entonces, en algún caso, de repente un paciente que hace una hemorragia subaracnoidea ameritaría ver que no se trate de un ependimoma, ¿no? Podría ser esa la causa. El tratamiento es quirúrgico, ¿no? Si se logra extraer todo, pues el paciente está curado, pero frecuentemente es difícil, ¿no? Entonces requiere radioterapia complementaria. Aquí tenemos, ¿no? Este es un niño de 13 meses, ¿no? Dice que se presenta con alteraciones en la marcha, vómitos, ¿no? De pocos días de evolución, ¿no? De días nada más. Y aquí ven en la resonancia, miren esta imagen, ¿no? ¿Ven? Hay cierta hidrocefalia, ¿no? Porque está obstruyendo pues la circulación del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Aquí también tenemos lo que habíamos comentado, que tienden a sangrar, ¿ya? Ahí está la lesión, ¿no? Los ependimomas. Otro paciente con un ependimoma, ¿no? Un niño de 12 meses que se presenta con una semana de alteración en el equilibrio, náusea y vómito, ¿no? Muy bien. ¿Se acuerdan que les comenté que también existen tumores dependientes de las neuronas,
¿no? Las neuronas también pueden originar tumores, ¿no? Estos tumores dependientes de las células neuronales, ¿no? Como ejemplo, son el gangliocitoma, neurocitoma central, ganglioneurocitoma, y puede haber tumores mixtos, dependientes de células gliales y de neuronas, ¿no? Entonces, tumores mixtos neuronales gliales. Ahí tenemos, por ejemplo, el ganglioglioma, el tumor neuroepitelial disembryoplástico, ¿no? Ya son tumores bastante raros, ¿no? Entonces aquí tienen algunos ejemplos, ¿no? Este es un gangliocitoma, ¿ya? Aquí tenemos un neurocitoma central, un ganglioglioma, ¿ya? Entonces, solo quiero mencionarles que existen tumores dependientes de las neuronas, ¿ya? Entonces, hemos visto estos tumores gliales, los ependimarios, tumores neuronales de la glándula pineal, tumores embrionarios, el medulloblastoma. Y ahora vamos a ver lo que son los meningiomas. Ya hemos visto también los linfomas primarios. Los meningiomas son más frecuentes en las mujeres, ¿no? Y muchos, en una gran mayoría, existen delecciones a nivel del cromosoma 22. La mayoría de meningiomas son benignos, ¿ya? En general son encapsulados, ¿no? Y redondeados. Por lo tanto, si son encapsulados, se pueden extraer fácilmente, ¿no? Se pueden operar. Rara vez se maligniza, pero hay formas malignas también. La clínica va a depender, pues, dónde esté el meningioma, ¿no? Pueden ser múltiples. Algo que caracteriza a los meningiomas, como ya les mostré anteriormente algunas imágenes, es que capta intensamente el contraste en forma homogénea. El tratamiento es quirúrgico. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, miren, ¿no? Aquí está el meningioma, ¿no? Con contraste capta el contraste, ¿no? Ahí está el meningioma, ¿no? Entonces se puede extraer, ¿no? Y se hace una sutura de la región de la dura y listo, ¿no? Ahí está otro meningioma, ¿no? Como capta contraste intensamente. Otro meningioma, igual captador en forma homogénea de contraste, ¿no? Aquí tenemos los neurinomas del acústico. Miren, aquí, en este caso existen también otros meningiomas, ¿no? Y en este caso se está conformando una neurofibromatosis. Aquí tenemos el neurinoma del acústico, ¿no? Entonces, estos neurinomas obviamente van a dar patología del octavo par, ¿no? Van a dar hipoacusia, sordera, tinnitus, ¿no? Puede haber compromiso también facial, porque ahí nomás está el séptimo, ¿no? Puede incluso comprometer el quinto, y si es muy grande puede comprometer también tronco, ¿no? Entonces de repente dará algún grado de hemiparesia, etcétera, ¿ya? Otro tipo de tumores, que son los craneofaringiomas, ¿no? Que están a nivel de la región celar, ¿no? Aquí está la hipófisis, y aquí por encima están los el craneofaringioma, ¿no? Como ustedes ven, tiene lesiones quísticas, ¿no? Áreas quísticas, ¿ya? Aquí está. Aquí, ¿ven? ¿No? Ahí está la zona quística. Este también, ¿no? Igual, ahí en la región celar. Dice, ¿no? Un niño de 5 años que se presenta con historia de meses de progresiva alteración visual que culmina en ceguera en el ojo izquierdo y exotropia en el ojo izquierdo, ¿no? ¿Por qué dará ceguera? Porque por ahí está el quiasma, ¿no es cierto? Entonces puede comprometer el quiasma y puede dar trastornos visuales, ¿ya? Muy bien, ahora vamos a ver el hemangioblastoma. Habíamos dicho que los tumores de fosa posterior son más frecuentes en niños. Y cuando ocurre un tumor en fosa posterior en adultos, el más frecuente es el hemangioblastoma junto con las metástasis, ¿no? Entonces, es la neoplasia primaria de fosa posterior más frecuente en adultos, ¿ya? El hemangioblastoma. También se denomina hemangioblastoma capilar, son tumores benignos, ¿no? De histología incierta, que se clasifica como tumores de grado 1. Ahora, un 10 a 40% de casos se asocia a la enfermedad de von Hippel-Lindau, ¿ya? O sea, puede haber asociación del hemangioblastoma con la enfermedad de von Hippel-Lindau. Más adelante vamos a comentar en qué consiste esto, ¿no? Entonces, en la tomografía
podemos ver esta lesión nodular, ¿no? O puede haber lesiones quísticas, ¿no? Entonces aquí la lesión nodular capta contraste, y cuando son lesiones quísticas, ¿no? Hay un nódulo mural y una lesión quística. La enfermedad de von Hippel-Lindau, ¿no? Tiene dos tipos, ¿no? El tipo 1, tipo 2. El tipo 1 no se asocia a feocromocitomas y son los más frecuentes. Y el tipo 2 se asocia a feocromocitomas, ¿no? Representa aproximadamente un 20% de casos y es de un peor pronóstico de los del tipo 1. Y los hemangioblastomas frecuentemente son la manifestación inicial de este tipo de pacientes. ¿Y por qué se caracteriza esta enfermedad? ¿No? Es una enfermedad hereditaria, es autosómica dominante, ¿no? Donde hay una mutación en un gen que predispone al desarrollo de tumores, ¿no? Ese gen se localiza a nivel del cromosoma 3, ¿ya? Entonces estos pacientes están predispuestos al desarrollo de diferentes tumores, ¿no? Uno de los tumores son los hemangioblastomas, pero también puede dar angiomas retinianos, quistes y cáncer renal, feocromocitomas, tumores pancreáticos, tumores del saco endolinfático, etc. ¿Ya? El tratamiento exclusivamente quirúrgico. Otros tumores son los macroadenomas, ¿no? Entonces, como esta región de la hipófisis está en contacto con el quiasma, ¿no? Los macroadenomas frecuentemente dan trastornos visuales, ¿no? Y el defecto campimétrico que generalmente producen es la hemianopsia bitemporal, ¿no? Como ustedes recordarán de pregrado, ¿no? Entonces, el paciente tiene aquí su hemianopsia bitemporal. Puede haber también tumores intraventriculares, ¿no? Aquí tenemos quistes coloides, ¿no? Que generalmente, si son intraventriculares, lo que se van a asociar son hidrocefalia. Y existe una entidad que se llama el pseudotumor cerebri, ¿no? Que lo he traído para que ustedes tengan alguna noción. Como su nombre lo dice, pseudotumor cerebri no es un tumor, ¿no? Entonces, ¿por qué se caracteriza esta entidad, ¿no? Porque tiene defectos de campo visual, ¿no? Como si hubiera una hipertensión endocraneana que genera un defecto de campo visual. Si le hacemos fondo de ojo vamos a encontrar papiledema por la hipertensión intracraneal, y si le hacemos punción lumbar vamos a encontrar la presión del líquido incrementado, ¿no? Por una hipertensión intracraneal. Entonces lo lógico sería sospechar de que hay una lesión intracraneal, un tumor, pero estos pacientes no tienen tumores, ¿ya? Entonces, ¿a qué se asocian, no? A personas generalmente del sexo femenino, ¿no? Obesas, ¿no? Que se quejan de cefalea persistente, ¿no? Y se asocia, por ejemplo, el uso de esteroides, hipervitaminosis A, algunos medicamentos, ¿ya? Entonces puede haber ciertas características, ¿no? Que predisponen a esta entidad, ¿no? Pseudotumor cerebral. No es un tumor, pero tiene características que podrían hacernos orientar a nosotros hacia un tumor. Ahora vamos a hablar de las metástasis. Entonces, las metástasis, ¿no? Generalmente se localizan a nivel supratentorial, ¿ya? Representan más o menos un 26% de todos los tumores cerebrales, ¿no? El examen de elección para nosotros poder diagnosticar, evaluar una metástasis es resonancia. Si alguien sospecha una metástasis, lo que tenemos que pedir es resonancia. Por la tomografía nos va a quedar corto, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los sitios más frecuentes, ¿no? primarios de estas metástasis? En los varones, pulmón, y en las mujeres, mama. Son los sitios más frecuentes, ¿no? primarios de estas metástasis, ¿ya? ¿Cuáles son los síntomas, ¿no? y signos de los pacientes con metástasis? Son más o menos similares al resto de tumores, ¿no? Entonces da cambios mentales o cognitivos, cefalea, déficit motor, debilidad, ¿no? crisis epilépticas, ¿no? y ya otros síntomas en menor frecuencia, ¿ya? O sea, es similar a la clínica de los tumores, ¿no? La mayoría de las metástasis son múltiples, ¿no? Pero podría haber una metástasis única. Entonces, en ese caso, ¿no? quizás puede ser difícil saber si es un tumor primario o es una metástasis si no conocemos que existe un
un tumor primario, ¿no? Hasta un 30-50% pueden ser lesiones únicas. Ahora, las metástasis característicamente se localizan en la unión entre la sustancia gris y la sustancia blanca, ¿no? Ahí normalmente se localizan las metástasis. Generalmente son algo, digamos, circunscritas, redondeadas, ¿no? Y rodeadas por edema. Ahora, el edema puede tener algunas características como un aspecto digitiforme, como en dedos, ¿ya? Y en un 20% de casos puede haber una hemorragia intratumoral. Entonces, por ejemplo, en un paciente que ha tenido una hemorragia cerebral, al inicio, quizás por la hemorragia, uno no puede ver las características exactas de esa zona, ¿no? Y podría estar oculto, digamos, o de fondo un tumor. Entonces, quizás valdría la pena hacer algunos seguimientos en caso sospechemos eso, ¿no? Aquí tienen, ¿no? Miren, esta es una tomografía sin contraste donde más o menos se ve aquí una zona, ¿no? Un poco redondeada dentro de una zona hipodensa que es el edema. Se le pone contraste y se ve mejor, ¿no? Ahí está la zona captadora de contraste y el edema alrededor, ¿ya? Aquí tenemos otra metástasis a nivel del cerebelo. Miren esta otra metástasis, ¿no? Puede haber metástasis también a médula, columna. Y aquí están los sitios primarios, ¿no? Pulmón, mama, después riñón, melanoma, tracto gastrointestinal. ¿Ya? Esas son las localizaciones más frecuentes. No se olviden, en varones el lugar más frecuente, pulmón, ¿ya? Y en mujeres, mama. Aquí tienen un cuadro, ¿no? Donde, de acuerdo a dónde están las metástasis, están los sitios primarios más frecuentes. Entonces, cuando es una metástasis de cerebro, los más frecuentes hemos dicho pulmón, mama, melanoma, tracto gastrointestinal, tracto genitourinario. Metástasis leptomeningias, ¿no? Ahí, por ejemplo, mama es muy frecuente. Cuando es a médula, ¿no? Igual mama, pulmón, ¿ya? Miren, aquí tenemos, ¿no? Una imagen de resonancia con estas lesiones. Se le pone contraste y miren cómo capta, ¿no? El contraste, metástasis, ¿no? Aquí también, miren, metástasis a médula, ¿no? En este caso es una meningitis carcinomatosa. Miren aquí cuántas metástasis, ¿no? Imagínense, miren, múltiples metástasis, ¿no? En fosa posterior, en lóbulos temporales, en tronco, por todo lado, ¿no? Esta paciente, dice, es una mujer con cáncer de mama, ¿no? Y con múltiples metástasis. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial de las metástasis, no? Uno, si es que es una metástasis única, hay que ver que no sea un tumor primario del sistema nervioso central, que no sea una infección, ¿no? Que no sea un absceso, que no sea un granuloma o una lesión desmielinizante, que no sea un infarto, etcétera, ¿ya? ¿Cuál es el tratamiento de las metástasis? Bueno, el tratamiento es sintomático y un tratamiento definitivo. El tratamiento sintomático, básicamente los corticoides, ¿no? Y si el paciente tiene crisis, antiepilépticos, ¿no? Y el tratamiento definitivo puede ser radioterapia, puede ser cirugía estereotáxica o quimioterapia, ¿no? Dependiendo de las características del tumor primario. Entonces aquí tienen, por ejemplo, miren, esta imagen que está a su izquierda de ustedes, ¿no? Se ven las metástasis, ¿no es cierto? Y este paciente recibe quimioterapia, ¿no? Y miren, ya no se ven las lesiones, ¿no? Entonces, habrán algunas lesiones pues que responden a quimioterapia, por ejemplo, y se puede usar, ¿no? Muy bien. Hemos tratado de hacer una revisión rápida, ¿no? Es muy extenso este tema, pero hemos tratado de tocar las cosas más importantes. Vamos a resolver las preguntas. Dice, un hombre de 60 años presenta un cuadro de hemiataxia cerebelosa de 2 semanas de evolución. La resonancia muestra una imagen en el hemisferio cerebeloso derecho que capta contraste en anillo y desplaza el cuarto ventrículo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
A ver, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Cuál puede ser la respuesta? Ya, dicen el hemangioblastoma. ¿Alguien dice alguna otra alternativa? ¿Podría ser un glioblastoma multiforme? Difícil, ¿no? Porque es una lesión en fosa posterior, ¿no? Los glioblastomas normalmente son supratentoriales, ¿no? Recuerdan lo que hemos visto varias imágenes, generalmente a nivel del lóbulo frontal, temporal, ahí es la zona habitual de los glioblastomas. Un linfoma primario tampoco es la localización, ¿no? Los linfomas primarios, hemos dicho, están más o menos periventriculares, ¿no? En las zonas profundas, y su captación de contraste de los linfomas normalmente es algo homogéneo e intenso, tipo algodón, por decir así, ¿ya? Entonces tampoco corresponde a lo que nos están mencionando. Un astrocitoma pilocítico, eso sería más frecuente en jóvenes, ¿no? En niños, ¿no es cierto? Aquí nos están hablando de un paciente de 60 años, ¿no? Además, el astrocitoma pilocítico, recuerdan, tiene una lesión nodular y una lesión quística, ¿no? Entonces, lo que capta contraste es básicamente la lesión nodular, es diferente a lo que nos están mencionando, ¿no? Entonces, nos queda la metástasis y el hemangioblastoma. ¿Cuál es la respuesta? Entonces, aquí tienen, por ejemplo, la imagen de un glioblastoma, ¿no? La imagen es mucho más elocuente, ¿no? Entonces traten de enfocarse en esas imágenes para que sepan, ¿no? Cómo es un glioblastoma, es más o menos así, ¿no? Es una lesión con una captación irregular, con áreas necróticas, que compromete ambos hemisferios, ¿no? Ahí están viendo este patrón tipo en mariposa, ¿ya? Así es un glioblastoma, típicamente, digamos, ¿no? ¿Cómo es un astrocitoma pilocítico? ¿No? Así, con una lesión quística, una lesión nodular, ¿ya? ¿Están viendo? ¿No? Quien capta contraste es la lesión nodular, ¿ya? Así son los astrocitomas pilocíticos. Aquí tienen otro glioblastoma, ¿no? Multiforme, ¿ya? Con una captación bastante intensa de contraste, una lesión necrótica al centro. Otro glioblastoma, ¿no? Miren, ¿no? Ya no se van a olvidar, ¿no? De cómo es un glioblastoma, ¿ya? Les estoy mostrando varias imágenes. ¿No? Es más fácil que aprenderse de memoria, pues, todas las características, ¿no? Mejor es tener la imagen y ya. Y este es un linfoma, así es un linfoma, medio algodonoso, ¿ya? Con una captación intensa. Este es un hemangioblastoma, ¿no? Ahí está el hemangioblastoma, una lesión quística con una zona nodular, ¿no? Y dice hemangioblastoma, una tomografía con contraste que demuestra una lesión quística, ¿no? Con un nódulo mural captador, ¿ya? Es un hemangioblastoma. Y como dice la pregunta dice que es una imagen en el hemisferio cerebeloso que capta contraste en anillo y desplaza el cuarto ventrículo, ¿ya? Entonces no parece ninguno de los que les he mostrado, ¿sí o no? ¿No? ¿No es cierto? Entonces, para recordar, los tumores infratentoriales, ¿no? Hemos dicho que son más frecuentes en niños, ¿no? En los adultos, que es entre un 15 a 20%, los más frecuentes son el hemangioblastoma, está bien,
y las metástasis. Las características que nos mencionan en la pregunta no corresponden a un hemangioblastoma. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Metástasis, ¿ya? Imagínense, ¿no? Esa pregunta han planteado, ¿no? Es un poco difícil, ¿no? Es cierto, es un poco difícil, pero si ustedes más o menos recuerdan las imágenes, sí pueden responder fácilmente, ¿no? Entonces tienen que tener, las imágenes que les he mostrado son los patrones típicos, ¿no? Pueden haber variaciones, pero las imágenes que les estoy mostrando son los patrones típicos de los tumores, ¿ya? Entonces eso es lo que ustedes traten de recordar. Entonces aquí la respuesta es la letra A, metástasis cerebral. Es difícil, es cierto, ¿no? Pero hay que... Siguiente, el tumor más frecuente a nivel del ángulo pontocerebeloso es... ¿Cuál es? La letra... ¿La letra? ¿C? Esa C parece C, D y E, no sé cuál es la respuesta. Ya, entonces creo que ya, aquí tienen por ejemplo, ¿no? Dice, ¿no? Tumor más frecuente el ángulo pontocerebeloso. Cuando nos hablan de eso tenemos que básicamente el neurinoma el acústico, ¿no? Pues el ángulo pontocerebeloso es eso, ¿no? Lo que está entre el puente, ¿no? Y el cerebelo. Y a ese nivel sale justamente todos esos nervios, ¿no? Entonces, creo que aquí hay, miren, aquí está el ángulo pontocerebeloso, miren, ponto, ¿no? Porque es el puente y cerebelo, ahí está ¿no? El ángulo pontocerebeloso. Y miren qué nervio sale ahí, ¿no? Este que está acá, octavo. ¿Quién más? Séptimo, ¿no? Entonces, se refiere a estos tumores, ¿no? Y ahí está, ¿no? el meningioma, el neurinoma del acústico, ¿no? ¿No? Entonces, aquí nos decía, por ejemplo, colesteatoma. No, el colesteatoma está fuera de eso,